¿por qué no formulan acusación para llevar el caso a juicio? ¿O es que en realidad la Fiscalía no tiene todavía los suficientes elementos que sustenten una acusación? Eso es preventiva, es decir, la variación de comparecencia con restricciones por prisión preventiva que le impuso, incurrió en graves errores y omisiones. Una de ellas, por ejemplo, haber variado la comparecencia a prisión preventiva sin haber analizado los graves y fundados elementos de convicción, que en buena cuenta es de que existen suficientes elementos que vinculan al imputado con el delito que se viene investigando. Y algunas otras deficiencias que motivaron que se anule esta decisión y que vuelva al juez de investigación preparatoria. Y se solicitó nuevamente la revocatoria de prisión preventiva y ahora la sala, en esta segunda ocasión, Pedro, lo que ha hecho es hasta llamar la atención al juez de investigación preparatoria, porque todos aquellos considerandos que en aquella primera decisión abordó la sala para que el juez de investigación preparatoria desarrolle, no fueron correctamente analizados por el juez. Por ejemplo, el hecho de que tenga la comparecencia con restricciones un plazo determinado, porque esta investigación, recuerda Pedro, viene desde el año 2017, si no me equivoco. Sí. Y ya han transcurrido hasta el día de hoy tantos años que ameritaba, según una ley del Congreso de la República, que la comparecencia con restricciones simplemente ya se convierta en una comparecencia simple, porque una persona no puede estar eternamente tampoco con este tipo de medidas. Entonces, lo que entiende la sala es de que aquí el juez ha omitido varias cuestiones importantes que incluso ya la sala había advertido en una primera decisión. Es por eso que incluso la sala, Pedro, llama la atención al juez Jorge Chávez Tamaris para que ponga un mayor celo en el ejercicio de sus funciones, porque independientemente de quién se trate, es decir, de quién sea el imputado, quién sea el investigado, el juez Jorge Chávez Tamaris tiene que ceñirse a determinados criterios, no solo jurídicos, sino también a criterios que ya la sala anteriormente había señalado. Claro, y un poco, doctor Carrión, para contextualizar con la gente sobre el caso Antalsis, que bien menciona usted, data de hace ya bastante tiempo, no es reciente, es que ahí está, por ejemplo, la empresa Antalsis, dentro de ese sistema de presunta corrupción que habría sido favorecida por una supuesta organización criminal que habría operado desde los gobiernos regionales en varias regiones del país. Pero también está vinculado a un personaje clave en el entorno de la expareja presidencial Ollanta-Humala, Nadine Heredia, como en el caso de Martín Belaúnde Locio. Y dentro de esos favorecimientos a la empresa Antalsis, con obras públicas en regiones, estaba el caso de Junín, cuando en ese periodo era precisamente autoridad regional Vladimir Cerrón. Es básicamente la correlación de hechos en ese tema en particular que llevó a la prisión preventiva que dictó el Poder Judicial en una primera instancia que ahora ha sido revocada. Esta misma situación que cayó sobre Vladimir Cerrón podría arrastrar a las otras personas implicadas en este hecho, porque en su momento el Ministerio Público, la Fiscalía, había formalizado investigación sobre más de 40 personas, entiendo, doctor Carrión. Sí, como bien señalas, Pedro, este caso viene de mucho tiempo atrás, vinculado a Martín Belaúnde, que es un personaje, diría yo, el día de hoy muy importante en el caso vinculado a Ollanta-Humala y Nadine Heredia, que fue también un empresario muy cuestionado en su oportunidad. Sin embargo, de lo que nosotros estamos hablando ahora mismo, Pedro, es únicamente de una medida cautelar. Es decir, si es que Vladimir Cerrón debe enfrentar el proceso en libertad o bajo una medida extrema como la prisión preventiva. Pero ya yendo al fondo del asunto, yo creo que la sala también ya ha adelantado algunos criterios. Por ejemplo, señalar si es que transcurridos tantos años desde el inicio de esta investigación, la Fiscalía ha logrado o no armar un caso sólido en contra de los imputados. Porque, y esto lo recuerdo de la misma audiencia, uno de los jueces le preguntó al fiscal superior si es que ya ha pasado tantos años y está pidiendo una prisión preventiva, y se supone que para pedir una prisión preventiva tú ya tienes el caso muy bien armado, ¿por qué no formulan acusación para llevar el caso a juicio? ¿O es que en realidad la Fiscalía no tiene todavía los suficientes elementos que sustenten una acusación? Y eso es importante señalarlo, ¿no? Porque transcurridos tantos años, Pedro, y teniendo ya elementos suficientes la Fiscalía para armar un caso sólido, el hecho de que no pase a la acusación, es decir, no quiera todavía llevar el caso a juicio, hace dudar también de las propias hipótesis
que contienen este caso, Pedro. Y yo digo, independientemente de los personajes que estén involucrados, porque aquí hay no solamente gobernadores regionales, sino también hay empresarios, es el propio Martín Belaúnde, es decir, todo un esquema de favorecimientos contractuales en el Estado. Pero la Fiscalía todavía no logra llevar este caso a juicio y eso ya causa algún tipo de sospecha de que quizás el caso no esté tan sólido como nosotros pensamos, y eso mismo lo han advertido los jueces en una segunda instancia. Y ahora, dentro de este escenario que se le presenta a Vladimir Cerrón, entonces nos demuestra que las investigaciones, por muy mediáticas que sean, no tienen la solidez necesaria desde el Ministerio Público y que el propio Poder Judicial termina respaldando investigaciones bastante débiles y fáciles de revocar en siguientes instancias, doctor Carrión. Esa es una preocupante situación frente a la lucha contra la corrupción. Esa es una muy preocupante situación, Pedro, porque una cosa es, digamos, cómo el caso se maneja mediáticamente, en el cual evidentemente pues existen otro tipo de consideraciones para poder presentar el caso, versus cómo realmente la Fiscalía lleva el caso de manera diligente o no. Y últimamente nos lo han demostrado ya no solo esta decisión vinculada a Vladimir Cerrón, sino por ejemplo el caso de los Guayquis en la sombra, en la que ya el tema de organización criminal se está cayendo, ya no hay prisiones preventivas, el caso de la Federación Peruana de Fútbol, recordarás, Pedro, en la que se estructuró una gran organización criminal, ¿verdad?, con pruebas que comprometían a todos. Finalmente, la Fiscalía de Organización Criminal tuvo que archivar a raíz de decisiones judiciales el delito de organización criminal. Entonces, yo creo que no hay una consonancia entre el manejo mediático que se está haciendo de algunos casos con lo que realmente existe en la carpeta fiscal o en el expediente, que ahí se manejan pruebas, Pedro. Doctor Carrión, perdone, una cosa es la interpretación de la gente de los hechos que